Muy bien. Bueno, voy a abrir la PPT del tema que tenemos que ver hoy. A ver, ¿dónde está? Acá. Que la abro. Ahí está. Hasta clase gráfica. No, pero... Sí, la verdad es que son bastante. Lo que pasa es que eran muchos inscriptos. Sí, arrancamos siendo 100 y pico. Eran 106. Pero encima en lógica fueron menos al parcial. ¿Menos que al de programa? Sí, muchísimo menos, profe, nada que ver. Y yo al de lógica no iba a ir. Me tiré al lance y creo que zafé el 4. Bueno, ¿viste? Nadie está perdido quien pelea. No, pero a mí de lógica pensé que iba a sufrir más. Y por suerte... Sí, no. Así que el segundo parcial voy a llorar. Claro, sí, fue como que te sorprendió. Pero para bien. No lloren más, no se quejen más. Claro, yo ponele no iba al parcial de Petro. ¿Al cual no ibas a ir, Ale? Al suyo. Ah, ¿no ibas a venir? ¿Por qué? Estaba llorando toda la semana porque iba haciendo ejercicios y no me salía nada. No, pero no. Cuando estaba ahí, como había estudiado mucha teoría, todo, entonces me iluminé. Y yo decía, sí, hay que tenerse fe y hay que romper el hielo. Yo sé que el primer parcial de programación es complicado a nivel emocional y de cabeza. Es decir, hay que romper ese hielo. Asusta, pero como yo les decía, el que va siguiendo la clase, el que hace los ejercicios, los dije desde el primer día, desde el que sigue la clase, el que hace los ejercicios, porque en el mismo formato de ejercicios que les doy para practicar es en el mismo formato de ejercicios que les tomo en los exámenes, ¿sí? Entonces, no me salgo con nada loco. Así que lo único que tienen que hacer es perseverantes, clase a clase, ¿sí? Ir avanzando, ir haciendo los ejercicios por semana, porque además vamos incorporando de a un tema. ¡Apa! ¡Vamos! Un 10. No como un menos 10. No. Así no, yo ya me estaba ilusionando. Me hacen ilusionar. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema del día de hoy. ¿Sí? ¿Hicieron práctica? No. Son terribles. Binario, profe. No. Dios, son terribles. No, esperen a que corrija y después No, ¿cómo no? No, esperen a que corrija. No sigan maquinando. Yo ya sé que quieren las notas, así que voy a tratar de apurarme, pero son 800, chicos, y son un montón. Así que tengan un poco de paciencia. ¿Sí? Bueno, entonces, tema del día de hoy, ¿sí? Un poco es el corazón. ¿Cuántos fueron? Ya los había contado el otro día. ¿Cuántos eran? Como había dos listas, los saqué de la lista que habían pasado ustedes, pero esas listas se las dejé a Bedelía. Sí, eran muchos. Y 70 y pico eran fácil. Creo que sí. Y sí, eran bastantes. No entrábamos más en esas aulas. Y eso que pobres, a algunos les tocó en el otro aula. Pero bueno, fueron conociendo a la otra profe que les toca el cuatrimestre que viene. Así nos van conociendo. Bueno, les decía, hoy nos toca el tema que es un poco el corazón del paradigma, ¿sí? Sobre el que nosotros estamos trabajando. ¿Qué paradigma es? A ver. La cara de Tommy me hace. ¿Cuál?
Estructurado, Eso. muy bien, eso, dice todo mi mirada. Bien, nosotros trabajamos sobre el paradigma estructurado, aunque lo trabajemos en el lenguaje C#, que es orientado a objetos, ¿sí? Lo manejamos como estructurado hasta que el cuatri que viene, el profe Pablo, termine de mostrarles con el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Todo lo que pueden hacer con este lenguaje. Sí, ya me doy cuenta. No me escuchan, ven que no me escuchan. Bueno, esto habíamos dicho que la programación tiene así como que va evolucionando, ¿sí? Entonces, en un primer momento la programación era secuencial, habíamos dicho, sentencia de línea tras sentencia de líneas, y si yo tenía que hacer algo muchas veces, esto lo habíamos hablado cuando hablamos de las uvas, ¿se acuerdan? Si había algo que hacer, algún proceso, muchas veces, cada vez que lo tenía que hacer, cada vez que lo necesitaba, lo tenía que escribir. Entonces, modificar algo, agregar, ¿sí? Eliminar, lo que fuera, si lo tenía que hacer en uno de estos procesos, era bastante engorroso porque tenía que ir a buscarlo en cada uno de los lugares que yo lo hubiese usado y modificarlo, ¿sí? Eso se mejora, por decirlo de alguna manera, viene la evolución de ese tipo de paradigma con lo que es el paradigma estructurado, ¿sí? Es mejora al secuencial. Y yo les había dicho que qué particularidad tenía este paradigma estructurado, cuál era la mejora que nos proporcionaba. A ver, si se acuerdan. La cara de Tommy. ¿Por qué lo increpan a Jan? ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. ¿Cómo? Ah, ya. Ale, se te corta. Creo que dijo cuál era la pregunta. Ah, ¿cuál era la mejora? Ahí, miren lo que pone. Poder modularizar. Esperen que se me cerró. A que respondan, dicen los otros. Pri lo googleó. Poder modularizar el código y no tener que repetir procesos más que funciones. Bien, procesos. Ahí estamos. Bien. Nosotros lo habíamos charlado ya un poquito cuando vimos ese ejemplo de las uvas. ¿Se acuerdan? No es por el tema de acarrear errores. Exacto. Cuando decíamos, bueno, comer una uva, en cualquiera de las opciones ya tuviera un racimo. Exactamente. Exactamente. Cuando habíamos visto eso de las uvas, nos dimos cuenta que el tema de comer uvas lo hacíamos en cualquiera, ¿sí?, de las opciones que íbamos trabajando. Entonces, para no tener que escribirlo, ¿sí?, en cada lugar que lo necesitaba, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho esa parte, habíamos hecho el comer uvas aparte. ¿Se acuerdan? Sí, lo más. Sí. Bien. Bueno. Eso, entonces, lo que nos ayuda es que ahora, ¿sí?, cuando tenían que hacer, como en el caso de las uvas, algo muchas veces, lo escribía aparte y simplemente lo llamo cada vez que lo necesito, pero lo escribo una sola vez, ¿sí? Entonces, ya, si tengo que arreglar algo, voy y lo arreglo en ese lugarcito aparte donde yo lo escribí y chao, cada vez que lo use ya va a estar arreglado, ¿sí? Entonces, eso es lo que el paradigma estructurado viene a traer de mejora. Poder generar estos módulos, se llaman módulos de programas separaditos. ¿Separaditos a qué? A nuestro main, ¿sí? Veo que se están re divirtiendo con el chat. Estos módulos de programas separaditos de dónde, de nuestro main, ¿sí? Para nosotros ahora, por ahora venimos haciendo todo en nuestro main, que es nuestro programa principal. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar afuera de este main, ¿sí? Por eso yo les decía, yo quiero que el compilador tenga esos encabezados, para que ustedes vean dónde, ¿sí?, van a estar los métodos. Los métodos son de objetos. Por eso yo hablo solo de funciones, pero sí, es como los métodos, ¿sí? Entonces, yo quería que ustedes tuvieran ese esqueleto para que vean dónde se escriben estas
famosas funciones, ¿sí? O subprogramas que vamos a estar utilizando. Pero como de costumbre, yo hablo y tengo una PPT preparada, o sea que ya me adelanté no sé cuántos slides de la PPT y yo nunca la puse. Pero bueno, sepan comprender que a esta hora también yo también estoy cansada, ¿sí? Así que voy a proceder a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver todo esto que les digo en la PPT. Pasa que así me aburro porque yo veo la PPT nada más y no los veo en los comentarios en el chat que me van saliendo los pop y ustedes se divierten, pero yo no. Bueno, mejor de programa. Ya saben que yo, ahí está, ya dejé de verlos, ¿sí? Así que si hay alguna pregunta, si hay algún comentario en el chat o algo, alguien levanta la mano, me avisa. Bien, entonces, ¿de qué se trata esta semana? ¿Sí? Fíjense que les dije, bueno, vamos a empezar a trabajar con estas funciones, estos módulos de programas, ¿sí? Que vamos a estar escribiendo aparte y que vamos a llamar o va a interactuar con nuestro programa principal. Vamos a ver después más adelante que existen distintos tipos de estas funciones y vamos a ir viendo una a una porque, a ver, uno puede pensar que trabajar con funciones a veces es difícil, pero la verdad es que no, ¿sí? Si entendemos bien cómo funcionan, ¿sí? Cómo hacemos los intercambios, si le pasamos argumentos, si no le pasamos, si me devuelve algo, si no me devuelve, ¿sí? Si le paso por valor, si le paso por referencia. Una vez que enganchamos eso y como yo digo, nos va a hacer clic, después van como piña, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de todos estos conceptos, ¿sí? Cómo los escribimos, cómo los declaramos, cómo, dónde, que es lo importante, y todo lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, acá entra o aparece lo que se llama la metodología top-down, ¿sí? ¿Qué significa esto de la metodología top-down? Yo que les vengo diciendo desde el principio cuando hablamos, digo, bueno, yo les presento a ustedes un problema, ¿sí? Un enunciado. Y cada vez, fíjense que cada vez se están haciendo más largos, como yo les dije. Los primeros eran re cortitos, ¿sí? Y ahora se van haciendo cada vez más largos. Y empieza a parecer que uno se enreda, ¿sí? ¿Y yo qué les digo siempre? Que empecemos por arriba. Que empiecen por arriba. Que empiecen detectando qué cosas. Problemas individuales, más chiquito, más chiquito. Bien, sí, empezamos pensando en, bueno, a ver, ¿cuáles son los datos que dice que con los que cuento? ¿Cuál es la información que tengo que obtener? Y eso me va a ir dando, ¿sí? O me va a llevar a intuir, ¿sí? ¿Cuáles pueden llegar a ir siendo esos procesos intermedios? Que si quiero abarcar todos juntos, como yo les decía, acuérdense, bueno, agarren, miren lo que les piden. Bueno, y ahí empezamos a ver, ¿qué me está pidiendo? Si yo quiero hacer todo junto, nunca me va a salir, ¿sí? Porque me voy a terminar enredando. Entonces, ese problema grande, ¿sí? Lo voy a estar dividiendo en distintos problemas más pequeños. Y me voy concentrando en esos pequeños problemas. Y cuando los voy pudiendo resolver, ¿sí? Cuando me di cuenta y resolví todos, ¿qué tengo resuelto? El problema grande, ¿sí? De eso es que se trata la metodología top-down, ¿sí? Por eso la puse ahí. Se basa en el paradigma de divide y vencerás. Y bueno, es donde ahora vamos a estar centrándonos más que nada, ¿sí? Porque ahora nos vamos a dar cuenta esto, ¿no? Que podemos modularizar. Y no solo podemos modularizar, sino que además podemos optimizar, ¿sí? Cuando esos procesos, como les decía, por ahí se repiten, decir, bueno, listo, lo escribo. Ahora después van a ver que van a escribir todo por separado, porque van a decir, es más fácil de visualizar, de ver, de decir, bueno, si tenía que hacer esto, lo mando para allá y veo y lo resuelvo allá y que después me devuelva o no, ¿sí? Entonces todo lo van a pensar después, me conviene dividirlo acá, me conviene dividirlo acá, ¿sí? Bueno, de eso se trata esta metodología. Una idea, ¿sí? ¿Sí? Como para que lo vean de manera gráfica, decir, bueno, tenemos un problema principal que lo voy a dividir en distintos subproblemas principales, por decirlo de alguna manera, y esos subproblemas a la vez probablemente pueda llegar a dividirlos aún más, ¿sí? Entonces, cuando vaya, obviamente voy a empezar a resolver por acá. Si resuelvo estos dos, voy a tener resuelto este.
Después, si resuelvo estos dos, voy a tener resuelto este. Y si logro resolver estos tres, obviamente voy a tener este problema grandote todo completamente resuelto. ¿Sí? Lo que les decía antes, bueno, ¿qué me permite esto? Mayor legibilidad. ¿Sí? Esto que les decía. Ahora después van a pensar y van a buscar, digo, separar todo, decir, lo tengo ordenadito, lo encuentro más rápido, veo o corrijo errores, ¿sí? De toda manera más eficiente. Mayor productividad. ¿Esto a qué apuntaba? Ustedes cuando vayan a trabajar de esto, ¿sí? Estos problemas van a ser, con los que nosotros trabajamos ahora, van a ser mínimos. Seguramente van a estar trabajando en un desarrollo bastante grande. Inclusive va a estar dividido ese desarrollo entre distintos equipos de trabajo, ¿sí? Bueno, eso es otra forma de modularizar. Cada equipo se va a centrar en una problemática y va a tener un montón de procesos en los cuales concentrarse. Pero esos procesos van a dar solución a una parte, otro equipo va a dar solución a otra y después tiene que funcionar todo en conjunto, ¿sí? A eso hablamos de mayor productividad, porque al concentrarse en una porción más pequeña, ¿sí? Va a hacer que los problemas, al trabajar varios equipos, que los problemas vayan siendo resueltos de manera más rápida y más eficiente muchas veces. Entonces, ¿sí? Ahora sí, vamos a arrancar por qué son las funciones. Esto que yo les decía al principio. Bueno, estos son bloques, ¿sí? Separaditos, autónomos, porque es como si fueran mini programitas, para que ustedes me lo entiendan, ¿sí? Vamos a tener nuestro programa principal y después todos estos bloques separaditos, ¿sí? De código, encargados de hacer algo, lo que yo necesite. Después vamos a ver cómo generamos la comunicación entre estos módulos y en qué momento, ¿sí? Pero es como que los tengo que pensar como que son subprogramas, ¿sí? Esto que hablábamos antes, esto separadito. Bien, ¿qué más? ¿Qué me permite hacer? El uso más eficiente de la memoria. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, que cuando nosotros ahora dividamos en funciones, ¿sí? Vieron que cuando nosotros trabajamos en el main, yo le digo, bueno, el compilador al iniciarse el programa lo que hace es reservarme todos los espacios de memoria que yo necesito para las variables que declare, vamos a ver para los vectores, etc. Pero se reservan al inicio del programa y recién libera esos espacios de memoria cuando el programa termina la ejecución, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con la función? Entonces, por ahí, si el programa es largo, lo que hace es que permanentemente esté reservando mucho espacio de memoria. Bueno, con las funciones, la ventaja es que al modularizar y tirar problemas, ¿sí? o procesos, mejor dicho, para las funciones no tienen permanentemente reservado el espacio de memoria para lo que necesita, ¿sí? Sino que recién al momento de decir, bueno, a ver, tú que empieza a trabajar tal función, recién al disparar, ¿sí? Decirle, bueno, empezá a ponerte a trabajar vos, recién ahí, cuando comienza la función, reserva la memoria. Desarrolla la función termina y ese espacio de memoria se libera, ¿sí? No lo tiene permanentemente reservado durante toda la ejecución del programa, solo cuando se activa, por decirlo de alguna manera, cuando se pone en funcionamiento la función. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Genial, porque es importante, por eso también es una manera de hacer más eficientes nuestros programas, ¿sí? Porque no tengo todo el tiempo un montón de memoria reservada. Simplemente modularizo, el proceso reserva el espacio de memoria cuando se ejecuta y después, listo, no pasa nada. Se libera. Vuelve a la PPT anterior, por favor. ¿Acá? No, la anterior. ¿Acá? Esa. Mayor legitimidad y productividad. Listo. Igual yo esto después se lo subo, quédense tranquilos, como hago siempre, les subo las PPT yo. Ah, ¿sí? bueno. Sí, siempre están todas las que vimos están en el aula virtual. Sí, igual yo después la repaso. Pero pasa que estaba tomando nota y no. Genial. Sí, yo por eso se las subo, porque como sobre esto charlamos, bueno, por ahí los ayuda a recordar lo que charlamos más fácil.
Bien, ¿qué más? Acá dice, pueden ser invocados, y ahora cuando empecemos a hablar de invocados, quiere decir es cuando nosotros llamamos a la función para que se ejecute, ¿sí? Eso para nosotros va a ser la invocación, decirle desde el main, por ejemplo, bueno, que empiece a funcionar tal función. Pero vamos a ver que en realidad las funciones pueden ser invocadas o llamadas por el main, que es nuestro programa principal. Uy, esperen que alguien quiera entrar y me olvidé de poner el cartelito de... Acá está. Voy a poner este para que ahí está, se ingresen automáticamente. Me había olvidado. Bueno, entonces les decía, estas funciones pueden ser invocadas, ¿sí? O llamadas para que se pongan a trabajar desde el main, que es nuestro programa principal, pero yo también las puedo llamar desde otras funciones, ¿sí? Y un poquitito más adelante vamos a ver que estas funciones también se pueden llamar a sí mismas. Ahí viene el concepto de recursividad, con el cual voy a hacer que les agarren unos lindos dolores de cabeza, ¿sí? Pero bueno, por ahora con que entendamos que están invocadas desde el main o de cualquier otra función, vamos bien, ¿sí? Yo las puedo llamar desde donde quiera. ¿Se entiende? Sí. Sí. Impecable. Bueno, entonces, todos los lenguajes de programación tienen funciones, ¿sí? A partir de este paradigma que empezamos a usar. Van a ver como habían hablado hace un ratito, ¿sí? Habían tirado ahí en el chat. El cuatri que viene van a estar hablando de métodos. Pero bueno, para nosotros ahora son funciones. Y acá, en realidad, lo que yo les quería contar, bueno, estas las funciones de las cuales estamos hablando hoy, ¿sí? Estas que esto de que les digo, bueno, pensamos en procesos y los modularizamos, bueno, son funciones que van a crear ustedes como programadores, ¿sí? Son las que nosotros... Pero nosotros ya estamos trabajando hace rato con funciones y yo se las he nombrado. A ver, ¿cuáles serían esas funciones con las cuales nosotros ya estamos trabajando? Creo que la de parse es uno. ¿Cuál? Parse. int.parse. Bien. ¿Cuál más? El console write line. Bien. Todas esas son funciones. Por eso yo les digo, se escriben así. Porque a mí se me ocurre, no. Porque quien programó esas funciones, que fue el que hizo el compilador, estableció esa estructura, ¿sí? Por eso algunas necesitamos que reciben argumentos, otras no, otras retornan algo, otras no, ¿sí? Inclusive cuando hablemos ahora de int main, lo que es el main es una función principal, ¿sí? Una función principal que no recibe argumentos, pero sí retorna, bueno, no importa, los voy a confundir, ¿sí? Pero podemos hablar de que el compilador ya está constituido por muchas funciones que nosotros usamos, que nos ayudan, ¿sí? En un montón de cosas que tenemos que hacer, que si tuviéramos que programar nosotros y nos volvemos locos. Entonces, quien crea el compilador, quien lo programa, crea estas funciones. ¿Y dónde están estas funciones? ¿Dónde están guardadas? Y las que console write line y eso ya vienen en el compilador. Bueno, pero en algún lado están guardadas, que yo les dije, hay algo que tenemos que poner para poder utilizar esas funciones. Cuando traemos el system, como dijo Tommy. No escuché. Bien, nosotros al principio de todo, y ahora vamos entendiendo, ¿sí? Ponemos lo que son las librerías, ¿sí? En esas librerías es donde están las funciones que nosotros usamos en el compilador, que ya están hechas, ¿sí? Nosotros las llamamos o les decimos que se ejecuten en nuestro main. La va a buscar, ¿sí? A donde estén guardadas, que son en esas librerías, y nosotros las utilizamos y nada más. ¿Se entiende? Ese es el concepto de funciones. Bueno, nada más que ahora van a estar haciendo las funciones ustedes. ¿Qué más? Bueno, ahí empieza a hablar lo que yo les decía de argumentos, ¿no? Bueno, argumentos, retornos, porque cuando nosotros empecemos a interactuar entre las funciones y nuestro main, van a ver que en esa comunicación hay veces
acuérdense, tengamos presente esto, están separados, ¿sí? Y salvo cuando yo establezca esa comunicación, no van a conocer nada una de la otra, ni el main ni la función, ¿sí? Entonces, cuando yo establezca esa conexión entre el main y la función, o entre una función y la otra función, si yo necesito que compartan, ¿sí?, algún dato, o que sepan de algún dato, que por ejemplo, si yo del main invoco una función, y hay algún dato que yo tengo en el main y que necesito que la función conozca para poder trabajar sobre ese dato y procesarlo, ¿sí?, yo voy a tener que avisárselo, se lo voy a tener que o pasar, o mostrar, o por eso digo, después vamos a ver que existen esos pasajes por valor, o un pasaje por referencia, ¿sí? Pero, de alguna manera yo los datos que necesito que conozca la función desde donde yo la estoy invocando, se lo voy a tener que avisar, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a hablar de este pasaje de argumentos, ¿sí? Esos argumentos son los datos que yo les voy a estar pasando a la función. Y después la función verá si tiene que retornarme o avisarme algo, ¿sí? Si necesita que el main trabaje con algún dato que yo procesé, también se lo va a tener que pasar, ¿sí? Y si no, no le pasa nada, hace lo que tiene que hacer y termina y se va. Bueno, acá es donde vamos a estar empezando a hablar de estos argumentos y retornos. Bien, este era, ¿sí?, en el PSIN como nosotros lo conocíamos, cuando hablamos de las uvas, ¿sí? Yo les había mostrado ese subalgoritmo chiquitito de las uvas, donde, fíjense, vamos a tener siempre que identificar, así como identificamos las variables, ¿sí?, vamos a tener que identificar cada una de las funciones, porque por ahí tenemos 1, 2, 5, no sabemos cuánto. Entonces, cada una de estas funciones va a tener que tener como un rótulo, un nombre, ¿sí? Como en las variables, siempre me conviene ponerle un nombre significativo, en este caso no al dato, sino al proceso que va a generar, ¿sí? Como para reencontrarla más rápido. Entre paréntesis, fíjense que acá dice argumentos. ¿Y qué eran los argumentos? Lo dije recién. Son las instrucciones que le das para que realice la operación. ¿Instrucciones o qué dije yo en realidad? ¿Qué eran lo que compartían? ¿El valor le va a pasar? Datos, ¿sí? Los datos que se conocen. Que quiero que conozcan, por ejemplo, la función que solamente hasta ahora están en el main, ¿sí? Yo se los voy a pasar, lo voy a indicar acá. Y de este lado del nombre, lo que voy a estar poniendo es si la función me retorna algo o no me retorna nada, ¿sí? Y cuando lo veamos esta partecita, vamos a dar algunas especificaciones. Bien, esto ya hasta lo dije. El retorno, el nombre y los argumentos, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo. Nada más que esto es desde lo que es el PSIN. Ahora después vamos a empezar a verlo desde el código. ¿Qué más? Los argumentos del llamado a la función y los parámetros de su definición deben coincidir tanto en número y en tipo como en ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si yo digo que del main, ¿sí?, le paso como dato para que lo conozca la función un dato de tipo entero, 1, en el argumento de la función tengo que tener espacio, ¿sí?, en este caso voy a tener una variable del mismo tamaño, es decir, una variable declarada como entero, para recibir ese dato que me va a estar mandando el main, ¿sí? Por eso dice que tienen que coincidir en tipo. Si yo le mando un dato de tipo entero, tengo que recibirlo en un lugar que sea de tipo entero. ¿Y por qué también dice número? Porque si yo, en vez de una, le mando 2 variables, ¿sí?, una de tipo entera, una de tipo flotante, por ejemplo, en la función voy a necesitar un lugar para guardar tanto la variable de tipo entera como la variable de tipo flotante. Por eso dice el número. Si le paso 2 variables o 2 valores, vamos a hablar de valores. Si le paso 2 valores, tengo que tener 2 lugares donde recibir esos valores. Si le paso 3,
3. En eso tienen que coincidir en número, dice. No le puedo decir que le paso 2 valores y tener solamente un lugar que reciba esos 2 valores. No. Tengo que tener misma cantidad y mismo tipo. ¿Se entiende? Estoy tratando de pensarlo en código, pero no. Ahora lo vamos a ver. Sí, ustedes saben que todo. Acá lo que entendí es que deben ser iguales. Tanto el parámetro y en cantidad, claro, en cantidad de valores que paso, misma cantidad de cajitas para recibirlo y mismo tipo de dato. Si le paso un dato de tipo entero, tengo que tener una cajita de tipo entera para recibirla. Si le paso un dato de tipo flotante, tengo que tener cajita de tipo flotante para recibirla, ¿sí? Del mismo tipo de dato. Ok. Bien. El retorno al programa que hizo el llamado tiene lugar cuando se ejecutará la última sentencia del cuerpo de la función. Bien, acá va a aparecer una palabra reservada nueva, ¿sí? Lo que quiere decir es si la función le tiene que devolver al main, ¿sí? Algún dato, y que vamos a ver que en realidad puede devolver uno y solo uno, no más de un dato de retorno, voy a estar retornando este dato, ¿sí? Utilizando la palabrita return, ¿sí? Yo le voy a poner return, tal variable, return, tal dato, ¿sí? Y cuando se encuentra con esa palabra, automáticamente la función termina, ¿sí? Porque hace el salto del return, lo que hace es tomar, vamos a estar hablando de foco, ¿sí? Primero el foco está en el main le pasa la posta a la función, toma el foco la función, el main se queda en stand-by hasta que la función se termine de ejecutar, se encuentra o con un return, ¿sí? Entonces vuelve a tomar el foco el main, o si no tiene ningún return, hasta la llave de cierre de la función y vuelve a tener el foco el main. Es como que va a ir y va a volver, va a ir y va a volver. Y el return es una palabrita que cuando se la encuentra en la función, tuk, ahí automáticamente corta la función y vuelve todo a donde fue invocado. ¿Sí? ¿Sería igual al switch? ¿Con el default? Con el break. Con el break. El default es el último caso. Claro. Pero el break, si vos usás el caso 1, si entras en el caso 2, por ejemplo, haces lo que tenés que hacer, break, sale. Algo así, ¿sí? Bueno, ok. Algo. Es como que hace el corte ahí donde lo encuentra. Bien, y ahora sí, acá está en código, ¿sí? Para que lo vayamos entendiendo y empecemos a masticar. Cuando trabajemos con funciones, vamos a tener que tener en cuenta 3 cosas dentro de lo que es nuestro programa, ¿sí? Fíjense, acá habla de un prototipo. ¿Qué es el prototipo? Bueno, en realidad, cuando nosotros creemos las funciones, yo le tengo que avisar al compilador, ¿sí? Como las variables, esa declaración, ¿sí? Eso es lo que sería el prototipo. Para nosotros es este encabezado, ¿sí? Donde le voy a decir, a ver, en base a lo que estuvimos charlando, este es el nombre de la función, saludar. Esto que está entre paréntesis, ¿qué iba acá? ¿El dato? Ahí no, el parámetro. Los argumentos. ¿Y tiene algún argumento esto? No. No, ¿sí? Es decir, que esta función no recibe nada. Y dijimos que adelante del nombre de la función iba a tener, si la función, ¿qué cosa? ¿Devolvía algo? Si retornaba algo, ¿sí? Y acá aparece este tipo de dato especial que hasta ahora nosotros no estuvimos usando, ¿sí? Porque en realidad lo que va adelante del nombre de la función es un tipo de dato. Nosotros dijimos que, o recién les acabo de decir, que la función retorna solamente un valor. Si retorna algo, solo puede retornar uno, no puede retornar más de uno, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo le ponga que retorna el tipo de dato void, quiere decir que esta función no retorna nada, ¿sí? Si en cambio yo acá adelante le pusiera un tipo de dato int, estaría retornando un valor de tipo entero, ¿sí?
pero este voy para nosotros va a significar, es un tipo de dato también, ¿sí? Que va a significar que no retorna nada. Entonces, declaro mi prototipo. Como son pequeños programitas, ¿sí? Al igual que el main, voy a indicar dónde comienza y dónde termina con las llaves, ¿sí? Y fíjense, ¿dónde está ubicada o declarada o utilizada esta función? ¿Dónde está? En el main. En el main, mira. Está por ¿Dónde fuera está? del main. Bien, está entre el main y ¿qué cosa? La clase. Y la clase. Exactamente. Ahí es donde vamos a poner nuestras funciones, ¿sí? Fuera del main, porque dijimos que es un programita aparte, son como programitas aparte, ¿sí? Fuera del main, pero entre el main y la clase, ¿sí? Acá es donde vamos a estar ubicando todas nuestras funciones. Entonces, la primera cosa era el prototipo. Vamos a establecer el nombre, si recibe argumentos o no, y si retorna algo o no. Luego vamos a indicar, ¿sí? Ahora sí, qué es lo que hace esta función. Esa es la segunda cosa, y ahora vamos a ver cómo funciona. Y la tercera cosa es la invocación. Esto que decíamos, bueno, cuando yo la llamo, le digo que se ponga a trabajar, ¿sí? Y fíjense, nuestro programa arranca, ¿sí? Acá en el main, esto todavía no se ejecuta, esto arranca el main como siempre, como venimos trabajando. ¿Cuál es la primera sentencia con la que nos encontramos adentro del main? Ejecutar la función saludar. Bien, invoca, ¿sí? ¿A quién? La llamo por su nombre, saludar, ¿sí? Ese es su nombre. Y le digo, bien, saludar, entre paréntesis, le voy a indicar si le paso algún argumento o no. ¿Le paso algún argumento? No. No. ¿Coincide con lo que yo dije acá? Sí. Sí. Esto es lo que se tienen que fijar cuando yo decía, bueno, tienen que coincidir en tipo y en número. En este caso, ningún tipo y ningún número, porque el main no necesita compartir con esta función ningún dato, ¿sí? Así que simplemente la llama y le dice, ponete a trabajar y no te pasó nada, arréglate vos. Entonces, cuando el compilador se encuentre con esta sentencia, con esta invocación, para acá, ¿sí? Hace un stand-by en el main. ¿Y quién toma el foco? Bueno, va a ir a buscar, en este caso hay solo una, entonces la va a encontrar rápido. Acá está, la función saludar. Sí, acá está. ¿Recibe argumentos? No, listo. Bueno, ejecuta la función. Entra a la función y ¿qué es lo que hace? Muestra. El primer mensaje. Bienvenido al programa. Bienvenido al programa. Después muestra. De ejemplo. Después muestra. Que estés bien. Espero que estés bien. Muy bien. ¿Con qué se encuentra? ¿Hay un return? No. No. ¿Con qué se encuentra? Con un cierre. Con la llave de cierre, es decir, la función termina acá. Listo, termina acá. ¡Puc! ¿Sí? Deja de tener el foco y ¿a dónde va? Bueno, vuelve a tomar el foco el main. Donde la sentencia inmediatamente, en este caso, ¿no? La sentencia inmediatamente posterior a donde yo llamé a la función. ¿Y qué es lo que hace? Me muestra. Nada más por hoy. No lo tomé en literal. No lo tomé en literal. Todavía tenemos un rato. Sí, no, ningún let it go. No. Libres. No, todavía no. Esperen que estamos calentando motores recién, ¿sí? Yo quiero ir despacio porque quiero que entiendan el concepto y para que no me entren en crisis. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Volvió, mostró el mensajito y termina el main y termina nuestro programa. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona por ahora? Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros dijimos, hagamos este prototipo, ¿sí? Este encabezado de la función, dijimos que le vamos entonces a poner un nombre, ¿sí? En este caso, la función supuestamente se llama sumar. Y ahora fíjense lo que aparece acá. Dijimos que entre paréntesis, ¿qué iba?
Acá los argumentos. Bien, los argumentos, es decir, los datos que el main le pasaba a la función, ¿sí? En este caso, entonces, el main, ¿qué le estaría pasando? 2 int. Bien, el primer dato de tipo entero que le pase va a venir y lo va a guardar en esta variable que se llama número 1, ¿sí? Y el segundo dato que le mande va a venir y lo va a guardar en esta variable que se llama número 2. ¿Y esta función retorna algo al main o no retorna nada al main? Sí, ahí dice. ¿Qué le retorna? Retorna la suma Retorna entre la el número suma. y el número 2. Perfecto. ¿Cómo lo indico? Por un lado, bien, acá, ¿sí? Utilizo la palabrita reservada return y le digo que retorne el contenido de la variable suma, ¿sí? Si en la variable suma hay un 5, bueno, ¿es de tipo entero suma? Sí. Fíjense con qué tiene que coincidir. ¿Qué es esto? No entero. ¿Fue variable que va a ser suma? Un entero, un tipo de dato. Lo que estábamos diciendo es que al inicio, ¿sí? Antes del nombre de la variable, íbamos a poner el tipo de dato que la función retornaba, ¿sí? Y si está retornando suma, es de tipo entero, entonces acá pongo int. Y retorna 1 y solo 1. ¿Pero qué hace? ¿Retorna la variable? No, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Retorna el contenido de la variable. Es decir, que si acá adentro he guardado un 5, lo que va a volver al main es un 5. Y va a tener que tener otra cajita para recibir ese 5, ¿sí? Pero lo que viaja es el dato, no viaja la variable. ¿Se entiende eso? Sí, no entiendo el private, pero bueno. Bueno, el private, ¿sí? Lo vamos a poner, porque tenemos que ponerlo, pero tiene que ver, porque en realidad en el lenguaje estructurado, por ejemplo, en C puro, no existe ese private. Eso tiene que ver con el compilador C#, porque tiene que ver con los ámbitos donde los ubican de la programación orientada a objetos, ¿sí? Así que por ahora lo ponemos, porque tenemos que ponerlo, pero tiene que ver con el otro paradigma, ¿sí? Si habláramos de un lenguaje... ¿Eso tiene que ver con que está oculto, profe? Tiene que ver con el ámbito donde lo ven, cuando ustedes después empiecen a trabajar, ¿sí? Con el ámbito público, privado. Tiene que ver, por eso digo, con todo el concepto de trabajar los objetos, las clases, quién lo puede ver, quién no lo puede ver. Claro, eso tiene que ver. La relación con que si lo puede ver o no el usuario a la hora de... No, tiene que ver con la parte interna en la forma de programación, no con si lo puede ver el usuario o no. Como si solamente lo puede ver ese objeto creado. Esa clase. Por eso digo, tiene que ver con el concepto de objetos clases, el cual no quiero hablar porque, bueno, por eso digo, por ahora lo van a terminar de descular el cuatri que viene cuando estén hablando de objetos, de clases, ¿sí? Gracias, y ahí van a ver, Es por ese lado. Claro, sí, por eso digo, ahí van a estar trabajando con distintos ámbitos, por eso digo, de ámbito privado, público, etcétera, pero del cual no me quiero meter ahora, ¿está? Pero ustedes pónganlo, pero con que entendamos de acá para allá, yo me voy a sentir súper contenta, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplito. A ver, main, ¿sí? Es decir, que arranco por acá. Otra cosita más. En el anterior PPT. Sí. Va a retornar la suma. Pero esa suma, ¿para quién va a ser? ¿Para que sea visible a través de un console write line? A la función no le importa. ¿O no le importa? La tarea de la función, por lo que estamos viendo acá, la tarea de la función es, el main le va a mandar un número, el main le va a mandar otro número, y su tarea es sumarlo y retornar el resultado de esa suma. Y pasárselo al main, que el main después haga lo que quiera con eso. Si lo quiere mostrar, que lo muestre, si lo quiere usar para hacer otro cálculo, que lo use. La función, para redundancia, la función de la función, ¿sí? Es sumar y va a avisar cuál es el resultado.
nada más, en este caso. Ustedes van a establecer todo lo que tiene que hacer la función, ¿sí? En este caso, no muestra nada, no piden el ingreso de nada. Lo único que hace es sumar esos dos números y avisarle al main cuál fue el resultado de la suma. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Entonces, miren acá. Main, ¿sí? Arranca el programa. ¿Y qué hace? A ver, ¿quién me puede decir qué hace acá? ¿Qué pasa? Ejecuta o invoca la función devuelve texto. Que Bien. Dice, hola otra vez. Es decir, de acá, ¿le pasa algo? ¿Le pasa alguna? No le pasa ningún argumento. Entonces, de acá va a buscar a la función devuelve texto. Viene acá, acá la encontró. Muy bien. Paréntesis vacíos, no recibe nada. Coincide. Listo. Entra a la función. ¿Y qué dice? Que le retorna una cadena, ¿sí? Que dice hola otra vez. Entonces, ¿dónde indico yo lo que retorna la función? Acá. Ven que en este caso dice tipo de dato string, porque lo que está retornando es la cadena. Listo. Manda la cadena acá. Acá fue invocado. ¿Y qué hace? Lo muestra. Exacto. La función devuelve texto. Exactamente. Eso que le pasó a la función, ¿sí? Lo va a informar en el main. Ahí lo que hablábamos antes. La función tiene determinadas tareas que cumplir. A veces informa, a veces no informa y le dice al main, toma, arreglate, ¿sí? Eso es un poquito lo que estamos haciendo acá. Bien, prototipo de la función. Bueno, esto ya se los estuve contando, ¿sí? Que tengo que tener en cuenta en ese prototipo o encabezado de la función. El nombre, ¿sí? Tiene la misma nomenclatura que como veníamos trabajando con las variables, no puede empezar con un número, ese tipo de cosas, ¿sí? Entre paréntesis vamos a poner el tipo de dato y una variable para alojar ese dato que le van a estar mandando. Y adelante del nombre va a tener el tipo de dato de lo que la función va a retornar. Y si no retorna nada, ¿qué le poníamos? Voy. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, esto que les decía, lo que va entre paréntesis, que son los argumentos, los parámetros que va a estar recibiendo la función, va entre paréntesis. Y acá, por ahora, ¿sí? Solamente se los voy a nombrar, porque toda la primera parte vamos a estar trabajando con lo que son argumentos por valor, lo que yo les decía. Si al main le pasa algo a la función, lo que va a viajar, ¿sí? Es el dato, no viaja la variable, ¿sí? Si yo tengo en el main, en la variable n, guardado un 5, ¿sí? Y se lo paso a la función, lo que viaja es el 5 y se guarda en otra variable que esté en el argumento de la función, esperando esa cajita, ¿sí? Viene de la cajita del main, tiene que salir el 5, viajar y caer en la cajita de la función que yo tengo reservada para eso, ¿sí? Eso es lo que se llama el pasaje por valor. Lo que viaja es el valor. Después también vamos a ver que hay otras formas, ¿sí? De compartir datos, pero ya no trabaja el valor, va a estar trabajando por referencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Van a estar trabajando sobre el mismo espacio de memoria. Lo que le va a pasar, por ejemplo, el main a la función, no quiero confundirlos demasiado con esto hasta que no los veamos, es una especie de puntero, porque es la dirección de memoria donde tengo guardada, ¿sí? Ese dato con que yo quiero compartir. Pero no me quiero apurar. Aunque por ahora entendamos que con las primeras funciones que vamos a trabajar es qué pasa, ¿sí? El valor pasa el dato, no pasa la variable. Por eso, por ejemplo, yo en el main puedo llamarla a la cajita que tiene el 5, la llamo n. Y en la función a la cajita que va a tener el 5 la puedo llamar num1, ¿sí? Porque son distintos espacios de memoria. Entonces,
pueden llamarse de manera diferente, porque lo que viaja es el dato. Ese es un concepto importante. Bien, vamos a ver que existen 4 tipos de funciones, ¿sí? Que se pueden deducir en base a todo lo que estuvimos charlando. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo acá, ¿sí? Nos vamos a quedar con acá, con esto, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar los distintos tipos de funciones? Bueno, por un lado, si recibe argumentos, por ejemplo, en este caso que recibe 2, y retorna un valor, ¿sí? Ese es un tipo. O si recibe argumentos, pero tengo un void acá que me dice que no retorna nada. Otro es, si no tiene nada acá, ¿sí? Si está vacío, que quiere decir que no recibe argumentos, y tengo un int acá que quiere decir que retorna un valor. Y la última, ¿cuál puede ser? Que no reciba ningún argumento ni retorne un valor, es decir, que haya un void acá. Esos son mis 4 tipos de funciones, que son los que les puse acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Espere, hay 2 con void, ¿puede ser? O Sí. Sí, fíjense. Funciones dice que no reciben datos, argumentos. Entonces, ¿dónde indico si reciben o no reciben? Cuando pones void, int, o cuando eso. Adelante, entre paréntesis o Entre lo que va paréntesis. adelante. Bien. Entre Los paréntesis. argumentos sí. ¿Sí? Y si dice que no recibe datos, quiere decir que esos paréntesis, ¿cómo van a estar? Vacíos. Vacíos. Y dice que no devuelve ningún valor, ¿sí? Es decir, que no retorna nada. Es decir, que adelante, ¿qué va a decir? Void. Void. Este es este tipo, ¿sí? Otro, funciones que solo reciben datos. Si reciben datos, ¿dónde van? Entre paréntesis. Entre paréntesis, es decir, que entre paréntesis mínimamente va a tener un tipo de dato y una variable, ¿sí? Porque por lo menos, si reciben datos, por lo menos uno va a estar recibiendo. Y si, y dice que solo reciben. Entonces, adelante, ¿qué va a tener? va a tener un int o lo que... O un string. void. Un void. Un Y void si va a tener. si solo reciben, Solo que no, reciben. solo reciben, entre paréntesis va a tener algo, ¿sí? Y no va a retornar nada, entonces tiene un void, ¿sí? Después dice, funciones que solo devuelven un valor. Entonces, entre paréntesis, ¿qué van a tener? Nada. Que solo reciben Nada. datos, entre paréntesis nada. Y adelante, ¿qué van a tener? Un return. Las que devuelven un valor, ¿estamos hablando? Adelante del Claro, nombre vamos de a la tener función. ¿Qué va a tener? Int, string, algún tipo de dato. Bien, algún tipo de dato. Y en el último caso que dice funciones que reciben datos y devuelven un valor. Entre paréntesis, ¿qué va a tener? Argumentos. ¿Cómo cuál? Como Mínima. int 1, int 2. Bien, mínimamente un tipo de datos con una variable. ¿Y qué dice del retorno? Dice devuelve un valor. Entonces, adelante del nombre de la función que va a tener. Un tipo de dato, string. Perfecto. ¿Se entiende? Esas son las 4 combinaciones posibles. No Entonces, si va a devolver un dato, va a tener siempre un string o un int. Un string, un int, un float, cualquier tipo de datos, depende el dato que, o sea, si lo que le devuelve es una cadena, bueno, ahí va a tener que tener un string. Si lo que le devuelve es un promedio, es un real, voy a tener que tener un float, ¿sí? Siempre tiene que coincidir lo que yo pongo adelante del nombre de la función con el dato que fehacientemente está retornando. Ah, dale, porque mi duda era, o sea, si se podía poner como corte un void y sin nada adentro, o sea, vacío, y adentro ya tendría como unas variables de si poner una suma, le dan los valores y retornar a un valor. No, tendría que tener tiene que coincidir. int. Si dice return, void Tiene ya que no puede ir. Claro, no tendría el void. Claro. Tendría que ir un int o el valor que vaya a devolver. Un float, un string, depende de listo, lo que dale. retornes, ¿sí?
Siempre Dale, tienen esa era que, mi duda, que porque coincidir. estaba pensando si era algo así. No, entonces listo. Muy bien. ¿Se entendió? No sé, lo tengo que ver en... Sí, profe. Lo tengo Bueno, que ver. igual vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. No Ok. se preocupen. ¿Sí? Pero yo estoy yendo despacito. Bien. El primer ejemplo, ¿sí? Teníamos funciones que no reciben datos, argumentos, ni devuelven un valor producido, retorno, ¿sí? Una función que solamente hace algo. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos la función main. ¿Qué es lo primero que hace? Muestra un mensajito en pantalla que dice hola. Genial. Siguiente sentencia, ¿qué hace? A ver. Invoca Llama a la primera función. Bien, ¿le pasa algo? No, No. No. Voy a buscar entonces a primera función. Tuki la encuentro acá. ¿Le pasó algo? no, No. Se ejecuta. ¿Sí? ¿Qué hace la función? Dice hola otra vez. Hola Sí. otra vez. ¿Hay algún return? ¿Algo? No, dice No. voy. No. Entonces, ¿qué puse acá adelante? Uy, ya. Voy. Un void. Esta función no retorna nada. Me mostró el mensajito, termina la función. Tuki se va de nuevo al main donde la llamaron y ejecuta la línea inmediatamente posterior. En este caso, espera que presione una tecla y termina. ¿Sí? Ese es el primer tipo, que es un poco las que veníamos trabajando. No recibe argumentos ni retorna ningún valor. Ahora vamos al segundo tipo, ¿sí? Funciones que solo devuelven un valor. Profe, ahí que habló Jorge en el chat. ¿Qué? Sí. Dijo, ¿cómo que no retoma nada? Pero está retornando un console write line. No retorna. Muestra un mensaje en pantalla, ¿sí? Con el console write line. Muestra este mensaje, ejecuta esta línea de código. Encuentro la función. Entra, llave de apertura de la función. Ejecuta esta línea de código. ¿Qué hace? Muestra en pantalla el mensaje hola otra vez. Cierra, no hay más sentencias. Me encuentro con la llave de cierre de la función. ¿Qué hace? Tuki va a buscar a donde fue invocado y en este caso no hace nada más. No retorna nada. ¿Dónde está el retorno? Ustedes soplen porque yo no veo, ¿eh? No, están planteando exactamente lo mismo otros compañeros, pero Jorge no dijo nada. Ah, ok. Gracias. ¿Qué pasó? Que me perdí. No, que los compañeros estaban coincidiendo con que estaba invocando y no estaba retornando nada. Ah, y ok. Jorge respondió, ah, ok. Bien. Creo que también tenía la misma duda, por eso. No se queden con la duda, ¿sí? ¿Se entiende? Por ahí ahora cuando trabajemos No, es que fue lo que pregunté antes, pero prácticamente era eso. O sea, si literalmente lo que sea el console write sería como un retorno, pero no, es que literalmente lo muestra. Lo muestra y después sale y vuelve al void. Hace lo mismo que hace en el console write, hace lo mismo que hace en el main, ¿sí? Por eso estamos claro, hablando. Pero dentro de otra llamada. Pero en otro lado. Claro. Hace lo mismo. Sí. Ahora sí ya entendí un poco mejor. Buenísimo. Segundo tipo de función. Funciones que devuelven un valor, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar desde nuestro main. Fíjense, dice, escribe los valores de las funciones. ¿Qué hace? A ver. ¿Cuántas funciones hay acá? 2. 2, ¿sí? Bien. ¿Qué hace? Va a buscar la función, devuelve texto y devuelve entero, ¿sí? Las ejecuta y miremos. ¿Reciben, cuando yo las llamo, reciben, el main, ¿les pasa algún argumento? No. A ninguna de las dos, ¿sí? Simplemente las invoca. Bien. Cuando controlo, ¿sí? Por nombre, devuelve entero, devuelve texto, bien. ¿Reciben? No, ninguna de las dos recibe. Genial. ¿Qué hacen? ¿Devuelve texto? ¿Qué hace? Vuelve a preguntar.
Mándalo la otra vez. Otra vez. Retorna un hola otra vez. Entonces, si retorna, acá adelante yo tenía que poner el tipo de dato. ¿Estoy poniendo el tipo de dato correcto? Sí, porque sería escritura. Bien, porque ese es un string, ¿sí? Lo que va a retornar es un string. Y el devuelve entero, ¿qué está haciendo? Está Devolviendo un entero. Está retornando un valor entero. ¿Dónde lo indico? Acá. ¿Ven? Que acá puse string, acá puse entero. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, ¿qué informa? ¿Cuál? Los ¿Dónde? valores que devuelve la función. Exactamente, ¿sí? Va a informar una cadena y va a informar un número, ¿sí? El hola otra vez y el 5. Y si, miren acá, ahí, vamos a llamarlo para que no sea un lío. De otra manera, ¿sí? También podemos guardar los valores en variables. Es decir, yo invoco a la función devuelve texto y lo que me retorna, y esto va a estar importante, porque en este caso porque simplemente teníamos que mostrarlo. Pero si yo después acá en el main quisiera operar, ¿sí? Es decir, yo necesito alguno de estos datos para hacer algo acá adentro y entonces a mí ese retorno, ¿sí? Me conviene guardarlo. Entonces, fíjense cómo hace. Invoca la función, dijimos que no le pasa nada, va a venir acá, la encuentra, no le pasa nada, la función me retorna un string, coincide, y cuando voy al main, como yo quiero ese retorno, ese dato que va a viajar de nuevo, necesito guardarlo en algún lado para que no se me escape. Si lo quiero mostrar y no me sirve más, listo, lo muestro y ya está, lo pierdo, ¿sí? Lo retorna, lo muestra y se va. Pero si yo necesito conservar ese dato por algún motivo, bueno, lo que hago es decirle, lo que me retorne esta función, fíjense lo que hace. Lo asigno a una variable del mismo tipo. ¿Sí? Fíjense, dijimos que lo que devuelve texto era un string. Bien, entonces, como yo quiero preservar ese string, lo guardo en una variable que se llama cadena y que yo declaré del mismo tipo. En cambio, cuando yo invoco a la función devuelve entero, no le pasó nada, devuelve entero, lo que hace es retornarme un valor de tipo entero. ¿Coincide el tipo de datos? Sí, está diciendo que retorna un entero. Bien, ese 5 va a viajar al main, el 5, ¿sí? Y como yo lo quiero guardar, porque por ahí lo necesito para alguna operación, digo, bueno, lo que la función me retorne, asignalo a una variable, que en este caso le puse número, y obviamente voy a tener que tener declarada del mismo tipo. Si me retorna un int, la variable que va a estar esperando, ¿sí? La cajita que va a estar esperando ese 5, también tiene que ser de tipo int. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, a ver. Hasta acá. Todavía nos faltan dos tipos de funciones, ¿sí? Pero me gustaría que mastiquen un poquito estas antes de seguir trabajando con las que vienen. Que se saquen las dudas, ¿sí? Que pregunten ahora o callen para siempre. ¿Cómo después? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Boca? Mañana juegue. Sí, ya sé que mañana juega. Siempre me caen los jueves, ya lo sé que mañana juega. Dios mío, ¿será posible? ¡Boca! ¿A qué hora es el partido? 9:30, profe. 9:30. Bueno.
Ay, qué lindo, Antonio. Entonces el partido, no, obviamente hay cosas más importantes. Qué lindo. ¿Cuántos años? Muy bien, felicitaciones, un montón. Bueno, hay que festejar. Esas cosas hay que festejarlas. No. Estamos. ¿Qué tiene que ver el parcial con el aniversario de casados? No, el amor, sí, me encanta el amor. Eso no tiene nada que ver con el parcial. Bueno, vamos entonces a dejarlo acá. Mañana los quiero fresquitos al inicio de la clase, porque les voy a terminar de explicar esto. Los dos tipos que faltan, les voy a explicar por referencia y después van a practicar mucho, porque esto requiere mucha práctica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Prometido? Hay ejercicios mañana, obvio. No, Mientras usted corrige. No puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Después recursividad viene la siguiente semana. Pero vi así muy por acá como nos fue y dijo, le fue muy mal a todos. ¿Cómo? Vio muy por arriba. No vi nada. Y voy a tratar de tenerlos para la semana que viene, pero esperen. Son muchos, tengan paciencia. Si quieren que los corrija con amor y tranquilidad y viendo que puedo rescatar, ¿sí? Perdonar lo de Wild. Voy a pensarlo. ¿Sí? Bueno, ¿los liberos entonces? ¿Digo las palabras mágicas? No, ningún punto más que me están pidiendo ahí, muchos puntos. ¿Eh? Ay, Luis, no te escuché. Y si hacemos un muñeco. Y si hacemos, se están esperando. Bueno, entonces, ¿están preparados? Digo las palabras mágicas. Y mañana los quiero a todos así despiertos para trabajar. A la 1. ¿Puedes subir el PPT? No, porque todavía me falta de la PPT, así que todavía no la subo. Mañana. Bueno. A la 1. A las 2. Libre soy. Besitos. Vayan a descansar. Hasta mañana. No, profe. Perdona los Uruguay. Chao. Perdona los Uruguay. Perdonaremos, veremos y después lo sabremos. Sí, libre soy. Sí, totalmente. Chau, chicos, que descansen. Nos vemos mañana.